No puedes estar alerta si no estás estresado. El estrés llega a un punto que te paraliza. La gente te puede estresar. Claro. Hay gente que te estresa, hay gente que no te estresa. 3 meses después y quedé en primer lugar en mi categoría. Deberíamos de tener muy claro por qué reacciona así nuestra fisiología. Es momento de darte cuenta qué es aquello en lo que crees. Cada quien puede encontrar su verdad. Y es por ello que la verdad no existe. Soy Antonio Díaz. Mi nombre es Héctor Gómez. Y esto es... La verdad no existe. No existe. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí con algunas reflexiones, recibiendo comentarios en redes sociales de que si vamos a tener invitados. Fíjate que ya hay fila, ya hay fila. Yo te quería comentar al respecto. Vamos a hacer un podcast de no famosos, güey. ¿Qué te parece eso? Ándale. Sí. Me encanta. O sea, porque en todos los podcasts lo natural o lo normal es que entrevisten a gente que tiene grandes audiencias. Claro. Entonces, yo pensaba, bueno, vamos a hacer un podcast, el podcast de los no famosos. Vamos en una segunda etapa, no pronto, porque habremos de terminar la primera temporada, pero en una siguiente temporada, hay bastante gente que quiere venir a conversar, a dejar sus ideas. A compartir el espacio. Lo primero que preguntaría es cómo le hará el productor, porque tantas cámaras o ahí se me complica entender cómo le podría hacer ahí. Bueno, tendría que atravesar una tercera o cómo es. ¿Tú vas a grabar? O no me preocupo. ¿Tú vas a producir? No, es que, pero sí. Bueno, entonces déjalo que él produzca. Es que te digo qué me pasa. Cada quien lo suyo. Me estreso, güey. Bueno. ¿Qué te parece eso? Qué buena forma de llegar al tema, entonces. No, es magistral. Tema de hoy. El estrés, enemigo invisible. Enemigo invisible. ¿Por qué enemigo invisible? O el estrés, enemigo o amigo. ¿El estrés hoy para ti es amigo o enemigo? No, para mí siempre va a ser enemigo. Para mí. Yo creo que efectivamente, como dice la primera frase, es uno de los... Bueno, es que sí tienes razón. Pero a ver, vamos por partes. Vamos por partes, bueno. Vamos por ¿Para partes. ti qué es enemigo o enemigo? ¿Dijiste? Enemigo. Yo creo que más en este momento de la humanidad es más enemigo. Bueno, para mí es amigo. A ver, cuéntame por qué amigo. Bueno, piénsate tú. Empiezo yo. Dale. O sea, tú dijiste enemigo, yo digo amigo. ¿Por qué para ti enemigo? En primer lugar, porque creo que estamos sujetos a una enorme cantidad de información, de impactos. Esa será la palabra, de impactos, no es la palabra que quiero, que me gustaría utilizar, pero bueno, el asunto es que estamos cada vez más expuestos a situaciones que nos generan estrés y que estrictamente no deberían de generárnoslo. ¿Me explico? Y entonces... cuando nos lo generan ese estrés, entonces siento que la función original que tendría el estrés en nuestro cuerpo físico ya no es justificable. Entonces, para empezar, bueno, ahí sí siento que es enemigo. Enemigo. Es correcto. El estrés, ¿estás de acuerdo que no es una emoción? No, claro que no. No es una emoción, okay. No. Entonces, porque luego... Para empezar como a desbaratar estas ideas. El estrés no es una emoción. El estrés es una reacción fisiológica. Completamente. Que responde a las emociones que estás viviendo. Que responde a la situación. A la situación. Una situación que particular. Produce una emoción y que luego produce una respuesta fisiológica. Es correcto. Sí. Entonces, químicamente está en el cuerpo, bioquímicamente está una hormona que se llama cortisol, que es la que se dispara para que te levante un estrés. Un espacio que te tensa, para que estés atento, para que reacciones, para que des respuesta a una situación. Y ahí donde yo digo que es amigo, porque precisamente el estrés para mí es aquel momento donde te despierta. Para mí. Ciertamente hay espacios donde el estrés... Bueno, es que también vamos de un paso atrás. ¿Qué crees? La creencia del estrés, ¿no? Hay personas, por ejemplo, conozco personas que se estresan, por ejemplo, por las exigencias del trabajo.
o porque no cumple con ciertas metas. Entonces ahí, por ejemplo, hay frustración. Y una serie de frustraciones consecutivas empiezan a generar estrés en el trabajo. O, por ejemplo, cuando doy cursos de capacitación, cuando yo pregunto, ¿qué te estresa? Todo el mundo me dice, la gente. O sea, imagínate, güey. O sea, la gente, a las personas les estresa la gente. O sea, a las personas les estresa las personas. Ok. Entonces, cuando ya esculcas un poquito más, ¿a qué te refieres? Es que fulanito me estresa, es que mis compañeros me estresan. ¿Por qué te estresan? Pues porque no hacen lo que tienen que hacer. Porque tengo que estarlos persiguiendo. Porque por culpa de ellos yo tengo más chamba. Porque no hacen su trabajo. Entonces, en un espacio laboral hay quienes se estresan porque los compañeros no hacen lo que les toca, entonces a ellos les cargan más el trabajo, entonces ellos se incómodo y eso los estresa. Entonces llegan al trabajo, van bien calmaditos en la vida, van muy contentos, entran al trabajo y ¡pum!, se estresan. No logran manejarlo. Ahí ya no es un amigo. Ahí ya no es un amigo para ellos. Pero, por ejemplo, conozco, sobre todo en el área ejecutiva, en el área de ventas, personas que disfrutan el estrés y logran cosas interesantes. Me viene una pregunta. ¿Cómo se responde mejor ante una situación? ¿Estresado o calmado? Porque tú dices que es un amigo. O sea, en otras palabras, ¿no puedes estar alerta si no estás estresado? No puedes estar alerta si no estás estresado. Más bien, sí puedes estar alerta aunque no estés estresado. Yo creo que el estrés es el disparador para que reacciones de la forma, aquí va interesante y algo va a ser muy aristotélico. Es reaccionar en la velocidad correcta con la intensidad correcta. Si tú reaccionas desde el estrés con la velocidad correcta y con la intensidad correcta, es que estás sacándole provecho al estrés. Y es ahí donde se convierte en tu amigo. Ok, entonces, pero entonces no se puede hacer eso desde la calma. Puedes reaccionar, pero no con la misma intensidad. Más bien, con la calma previenes, o desde la calma controlas, o desde la calma planeas, o de la calma previenes. O sea, estoy repitiendo. Pero no es que hagas frente con una intensidad. Puedes hacer frente con una intensidad, pero más calmada, a lo mejor más lento, a lo mejor más pausado. Los resultados no son los mismos. ¿Por qué no sabemos manejar el estrés hoy en día? Porque hoy en día es una de las grandes causantes de enfermedades. Impresionante, o sea, tan impresionante que los propios gobiernos ya lo metieron al catálogo de enfermedades en el tema del seguro social. ¿Como tal estrés? Como tal, el estrés. Sí, de hecho, en este año, o sea, de los 2000, 2005 por ahí, ya se integró al catálogo de enfermedades del seguro social aquí en México. Está el estrés y está por ejemplo, el síndrome de Bourne, también es otra enfermedad catalogada. Tanto así que se crea la norma 035 por el impacto psicosocial, factores psicosociales que hay que corregir, que es una normatividad donde las empresas están obligadas a cuidar el ambiente psicosocial de los trabajadores para evitar el estrés. Entonces sí se ha convertido en un impacto muy importante. Recientemente, en este año 2025, publicaron que el 75% de los trabajadores viven en estrés. Imagínate, el 75% de los trabajadores de México viven en estrés. Vive en estrés. Eso es a lo ¿Vive el estrés? Vive el estrés. Sí, vive el estrés. No en estrés. No, más bien, en estrés constante está catalogado el 34%. Eso es a lo que yo me refiero. Las cosas por las que te estresabas hace, no sé, quiero poner un ejemplo, 200 años, en relación a aquellas que por las que te estresabas hace 100 años, en relación a aquellas por las que te estresabas hace 50, hace 20, ¿verdad? No son las mismas razones por las que te estresas ahora. Por ejemplo, ahora te estresas porque el celular ya no tiene pila, güey. Por ejemplo, güey. Claro. Te estresas porque el celular ya no tiene pila. Ahora te estresas porque ya no te contestan un mensaje, güey. O sea, alguien no te contesta un mensaje, alguien que tú tienes la expectativa de que te lo conteste y comienza a generarse un estrés.
se comienza a generar esto que estás diciendo, cortisol. Entonces, eso es cuando yo digo que hoy en día me parece que se convierte en un enemigo porque no hay razón para que tú te estés estresando por cosas que no tienen sentido. Un muy buen amigo usa mucho una frase que dice, y pensar que cazábamos mamuts. Pues imagínate, güey, o sea, ¿cómo es posible que de pronto las cosas por las que nos estresaban era ver un animal de, no sé, probablemente 800, 900, 1200 kilogramos frente a ti, con toda la furia que eso representa, que no te le puedes ni acercar porque de un chingadazo te manda por allá, frente a el estrés que representa que te quedes sin pila en el celular, güey. Entonces me estás diciendo que hay falta de habilidad para manejar el estrés. Claro, por supuesto. Por eso te digo que yo creo que en realidad, no lo sé de cierto, también a mí me gustaría hacer este comentario, porque he recibido en redes sociales justamente el asunto de los planteamientos que hacemos en las emisiones sobre lo que pensamos de una, otra, aquella cosa. Justamente a mí me parece una oportunidad muy interesante que este espacio permita que tú simplemente expreses las cosas que pienses, pero que no necesariamente se tomen esas cosas que piensas como verdades absolutas. Precisamente de eso hablamos. La verdad no existe. Entonces, si yo hago un planteamiento, ¿no? Que yo creo que la calma es mejor que el estrés, que yo no lo estoy poniendo en la mesa como una verdad absoluta. No, más bien lo estoy poniendo en la mesa como un espacio de intercambio de opiniones, de posibilidades, para abrir ventanas a otros, de tal manera que esos otros les prenda de pronto la chispa y digan, yo voy a investigar sobre el tema, ¿verdad? Claro. Voy a indagar cómo esto puede apoyarme de mejor manera, etcétera, etcétera. Yo, desde mi punto de vista, ahora sí, volviendo al punto original, creo que de alguna manera la calma, el estado de calma, el estado de paz, te puede permitir niveles de atención y de respuesta tan serios y tan contundentes como el estrés. Creo, Okay. Yo evidentemente no lo he logrado. Yo no te puedo decir que soy alguien que simple y sencillamente no se estresa. Pero lo que sí creo que puedo identificar en este momento, es en qué momentos me siento estresado. Y cómo ese estrés de pronto me nubla. Porque, a ver, ¿cuáles son las respuestas naturales al estrés? Que yo sepa. Número 1, huir. Número 2, luchar. Número 3, refugiarse. Y creo que esta 3 incluso puede no estar en la lista, Huir y luchar. O sea, o me enfrento a la situación o huyo de la situación, corro de la situación, ¿no? Entonces, de pronto, vamos a suponer que estás en el tráfico y que estás muy desesperado por estar en el tráfico. ¿Puedes luchar? Sí. ¿Puedes luchar? O sea, a ver, ¿cómo? Estás en el tráfico. ¿Contra qué luchas, güey? No pelearte. Eso es otra cosa. Me refiero contra la situación. ¿Puedes luchar? No. No puedes hacer ni madres. ¿Puedes huir? No. No puedes huir, güey. ¿Me explico? Entonces, resulta que las dos situaciones las dos situaciones que se supone que el estrés provoca para que tú tengas una capacidad de respuesta, no las puedes poner en marcha. Y como no las puedes poner en marcha, entonces viene justamente ahí la pregunta. ¿Qué sucede? El estrés continúa y te jode, eso te jode. O sea, un exceso de cortisol, biológicamente hablando, te jode. Entonces, eso no te ayuda. Y te lleva a la frustración emocionalmente. Sí, se generan otras frustraciones. Un espacio de frustración. Sí, y a lo mejor sigues frustrado, pero no dejas de estar estresado,
Correcto. Ojalá que la frustración te quitara el estrés, pero no. Entonces hay que buscar la calma. Eso es a donde yo voy. Ahí donde yo creo que hay espacios en los que tú puedes, pues bueno, fluir, digámoslo de alguna manera. Puedes generar espacios distintos en los que no necesariamente está el estrés, porque no hay necesidad realmente ni de huir, ni de luchar, ninguna de las dos, de defenderse. O sea, no hay necesidad de ninguna de las dos. Entonces, ¿como para qué lo haces? A ti, normalmente, o voy a hablar por mí, digamos, a mí me estresa una discusión con mi pareja, me estresa una discusión que yo de pronto llegue a la casa y a lo mejor alguna pregunta, alguna situación que genere una discusión y que esa discusión me lleve de pronto al estrés. Sí, de acuerdo. ¿Me sirve de algo? No, güey. No, si me pongo a luchar, eso no se va a resolver. Y si huyo, tampoco se va a resolver. No es el espacio, pues, que yo requiero para eso. Sin embargo, el estrés está presente. Ok, yo te pondría una tercera ahí, a ver. Que es además de huir y de luchar, okay. Paraliza. La tercera. Paraliza. Esa es la tercera. Y esa no la has contemplado. El estrés llega a un punto en que te paraliza. Porque precisamente el estrés, cuando no sabes, cuando no hay un espacio de lucha, o por ejemplo, o hay espacio para oír, entonces hay un punto que dices tú, ¿a dónde? ¿Qué hago? Cuando no tienes ni siquiera respuestas para poder hacerle frente a la situación, te paraliza. Ya sea que el estrés se acompañe o refuerce una emoción de miedo o de ansiedad o de una falsa expectativa o de falta de creencia en ti mismo o de falta de confianza. Te autoestima, te paraliza. Y ahí te quedas. Entonces, por ejemplo, si hablamos en el tema de lo que decías del tráfico, entonces hay una frustración ahí totalmente y se queda vigente el estrés con esta emoción y con el cuerpo contraído y mejor sudas, todo el estómago, toda la cabeza, porque no logras, o la ansiedad de que es el tiempo, que si no voy a llegar, porque luego entonces te empiezas a estresar porque no voy a llegar a tiempo, porque voy a llegar tarde a la reunión, porque la comida, y entonces ahí estás aventándote una serie de historias, ¿no? Hay personas que se paralizan con el estrés en el tema, por ejemplo, de proyectos. ¿Sabes qué? Oye, y entonces empiezan a crear desde el tema de ansiedad escenarios que ni siquiera han ocurrido, pero entonces escenarios futuros que lo llegan a estresar. Entonces eso te hace que te paralices porque le piensas tanto que te paraliza y no arrancas ningún proyecto. Hay quienes se paralizan también incluso desde la parte donde no tienen control de lo que pueda pasar o no le pueden poner pausa al pensamiento, a esas vocecitas o esas ideas, no le pueden poner pausa, llega la noche y están pensando. Con el estrés están pensando en lo que va a pasar, en lo que va a pasar mañana y cómo le hago, cómo busco una solución. No logran apagarlo, no llegan a la calma, a donde quieras llegar. No llegan a la calma, entonces el estrés acompaña hasta la noche. Entonces, es que lo que no te permite llegar a la calma es justamente los pensamientos. Es correcto. Es justamente estar dándole vueltas a ideas y cuentos que estos que estás diciendo que no te permiten alcanzar la calma. Y entonces lo único que haces es darle vuelta al estrés sobre algo, insisto, o que no ha sucedido o que ya sucedió y no tiene solución, no tiene remedio. Fíjate que ahorita que comentas eso, hace muchos años escuché a una amiga decir, Héctor, si lo que te preocupa no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Claro. Pero si sí tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Claro. Si tiene solución. Parece una frase trillada, pero hay mucha razón. Totalmente, es lo que te digo. Y ahí es donde me parece que de pronto no se convierte en un amigo. O sea, yo no puedo verlo como amigo. No te deja pensar porque tienes una respuesta absolutamente fisiológica que en ese momento nubla por completo el raciocinio porque es o luchas o huyes, y la que tú decías, o te paralizas. Entonces,
de alguna manera, si tú es lo único en ese momento, la única forma en la que puedes actuar, pues entonces ni siquiera puedes hacer, digamos, un momento de reflexión o de introspección para decir, a ver, esto cómo podría solucionarse, de qué manera podría solucionarse, o no tiene solución, no tiene ni siquiera caso que me ponga a pensar y pensar y pensar porque no lo voy a resolver. Y entonces siento ahí que no funciona absolutamente para nada. O sea, no lo veo pues como un amigo. Fíjate que antes de pasarte la voz, yo pienso en el mundo animal. Si te fijas, los animales no tienen capacidad de raciocinio. O sea, como tal, no hay pensamientos, vamos. Entonces, al no haber pensamientos, no sobrepiensan, no están a la voy de lo que puede pasar. Ay, me va a atacar un león, ay, me va a atacar un león, ay, me va a atacar un león. Simplemente, cuando los ataca el león, es cuando realmente hay un estrés y hay una capacidad de reacción. En nuestro caso no funciona así. En el caso de los seres humanos, nosotros nos enfrentamos constantemente a lo que está pasando por nuestra mente y de pronto lo que ocasiona el estrés es la mente, no la situación, güey. Ok. De hecho, por ahí iba a ir también a escalar, a explorar ese punto. El tema de el impacto o el estrés, el nivel de estrés de cada quien depende mucho de lo que crees. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay quienes les preocupa, por ejemplo, tener controlada la situación. Y cuando las cosas salen de control, se empieza a entrar en un estado de estrés. Hay quienes no tienen esa preocupación. O sea, mira, si no lo puedo controlar, bien. Si lo puedo controlar, bien. Si no lo puedo controlar, no pasa nada. Yo me adapto. Entonces, aquellos que tienen la capacidad de adaptación, hay situaciones que no los estresan. Hay quienes se preocupan por el que dirán. Híjole, y si me paro, y si digo algo, y si me equivoco, y si se ríen de mí. Y eso es lo que los estresa. Eso los estresa. Claro. Y hay otros que les vale Wilson, dicen lo que piensan y no pasa nada y eso no les estresa. Entonces también es eso, es como que te des cuenta cuáles son las situaciones o tu forma de ver la vida, tu forma de lo que a ti te preocupa, para que te des cuenta qué es lo que te estresa. Claro. Entonces, a partir de que identifiques qué es lo que te estresa y qué no te estresa, entonces empezar a trabajarlo. Pero ojo, aquí la invitación es que le saques provecho al estrés. Que le saques provecho al estrés, porque, por ejemplo, te puedo decir, si yo a mí... ¿Cómo se le podría sacar provecho al estrés? Por ejemplo, si en un tema de aventar un proyecto nuevo, por ejemplo. Aventar un proyecto nuevo, primero te ilusionas, ¿no? ¿Sabes qué? Me encanta esta idea, la quiero hacer. Entonces empezamos a validar. Mira, si le puede funcionar o no puede funcionar. Cuando ya estás empezando como a darle una estructura, llamarla, y empiezas ahora sí la parte interesante de compartir la idea para generar o un inversionista o clientes, y es ahí donde empieza el estrés, porque es cuando ya te estás presentando realmente la realidad. Hay dos opciones: o te saturas en el estrés y te bloqueas, retrasas, o te bloqueas. Y lo segundo es, le sacas provecho, entonces lo haces como un impulso, como un atreverse a hacer las cosas, a romper barreras, caray, me estoy estresando, pero la verdad es que, pues mira, el no yo lo tengo. Entonces, dale, vamos a para adelante. Pero te puede paralizar. Claro. Sí, eso voy. Entonces, ¿cómo identificar que las cosas las puedes aprovechar en un sentido o en otro? En el momento en que la energía, mira, cuando tú te das cuenta, el estrés, cuando tú, por ejemplo, o te lleva a la lucha, es un espacio de impulso. Entonces, ese espacio de impulso, en vez de hacer la lucha para confrontar y eliminar, mejor ese mismo impulso, ese mismo estrés, que te lleve al reto de lograr. A eso es lo que voy. ¿Y si la respuesta es la otra? Y si la respuesta, por ejemplo, es la de oír, entonces lo que tienes que hacer es hacer un paso para atrás, no para oír y alejarte, sino para dar un paso para atrás y planear. Un paso atrás y prevenir, para encontrar una forma distinta de lograr tu objetivo. Pero entonces, de alguna manera, un primer paso sería identificar que tienes estrés. Sí. ¿Cómo? ¿A ti qué te estresa? A ti personalmente. A mí personalmente, ¿qué me estresa? ¿Alguna cosa que se te ocurra que te estresa? ¿Y alguna característica que mediante la cual te das cuenta
que estás estresado? Por ejemplo, mira, algo que me estresa es cuando llego a un espacio con altos perfiles de prospectos para mí. ¿Por qué? Porque obviamente quiero llegar a un espacio donde veo que hay muchos perfiles de altos perfiles de mis prospectos. Pues quiero obviamente caer bien, quiero lograr una buena conversación, conectar con la gente, claro, ¿no? Entonces eso me estresa. Entonces, ¿qué me doy cuenta? A ver, Héctor, buscar, por ejemplo... ¿Pero qué sientes que sabes que tienes estrés? Ahí que siento aceleración en el tema de pulso o de respiración y una fuerza de salir, de huir, o sea, como que agarrar espacio. Yo sé que voy a entrar, pero trato como de no entrar luego. ¿Me explico? Como que cuando yo siento que mi cuerpo se quiere hacer para atrás, o me estoy perdiendo el tiempo acá afuera para no entrar, ahí me doy cuenta que estoy estresado. Sudar también, por ejemplo. ¿Tú sudas cuando te estresas? Sí, sudo cuando me estreso. Me acuerdo muchísimo, estaba yo en un campeonato nacional de karate. Estaba yo en León, Guanajuato, en un campeonato nacional de karate. Era mi primer torneo nacional, era mi primer combate, primer punto, y yo estaba sudando y ¿sabes qué? Boca seca. Pastosa, la boca pastosa. Yo me urgía un trago de agua. Y no, estaba en la secundaria. Entonces yo tenía que competir. Ese primer combate, es a puntos, el que haga 3 puntos, gana. Y a mí me metieron un golpe de 1 punto y otro golpe de 2 puntos, así que ni tardé ni 1 minuto. O sea, viajé a León, todo el recorrido, la inversión, meses de entrenamiento para que en 1 minuto me sacaran. Malísimo, fue de mis peores experiencias. Ahí, por ejemplo, el estrés te paralizó. Me paralizó completamente el estrés. Fíjate, no supe qué buen ejemplo. Boca seca, pastosa, nervioso. Volteaba yo con mi coach, mi entrenador en aquel entonces, ahora el coach, a ver qué decía, la técnica. Yo esperaba que me hiciera así como la patada de la grulla. Como el karate, ¿qué es, güey? Todavía no existía en ese momento. No, ya existía, no, sí. Ya iba a salir. Qué feo. Cállate. No hagas esos comentarios al aire, por el amor de Dios. Estás esperando que volteara así, la patada de la grulla. Voltea. No, malísimo. Llegué, regresé, destrozado. Sin embargo, fíjate qué interesante. A los 3 meses fui a un torneo, otro nacional ahora en Guadalajara. 3 meses después. Y quedé en primer lugar en mi categoría. A ver, fíjate, interesante. ¿El estrés forja? Sí. Híjole. El estrés forja, a lo que voy es sabiéndolo trabajar. Pero, por ejemplo... Sabiéndolo trabajar. Ojo, hemos hablado aquí en otros episodios del tema de la formación de los hijos. La formación de los adolescentes en general, de cómo trabajamos en coaching, mentoría, etcétera, con adolescentes. Hoy por hoy, en las escuelas, no se les enseña a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, ni creo que de universidad incluso, a manejar el estrés, güey. No se les enseña. Es más, casi te puedo decir que ni siquiera hay una clase, bueno, a lo mejor estoy equivocando, ¿eh? Pero a lo mejor hay una clase en la que, no hay una clase, mejor dicho, en la que ellos sepan qué es el estrés, cómo funciona el estrés, cómo funciona el sistema nervioso cuando hay estrés, de qué manera pueden manejar el estrés, cuáles son las características físicas, emocionales a las que ellos pueden estar, o las que están experimentando cuando tienen estrés. No creo que nada de eso suceda. Entonces, ¿cómo te puede forjar, por ejemplo, a ti, esa experiencia de León te forjó para Guadalajara? Para la otra experiencia en Guadalajara, ¿te forjó? ¿Tú sientes que te forjó? Yo siento, obviamente en ese espacio no lo hice consciente. Yo creo que hoy... ¿Me explico? O sea, no lo hice consciente, pero lo que sí me acuerdo mucho es de que, pues volví a otro torneo. Me hubiera bloqueado, hubiera ocasionado un efecto de huir. No regreso a otro torneo. ¿A qué? ¿A que me rompan el hocico? Pero a muchísima gente les pasa eso. A muchísimos niños les pasa eso. Estoy de acuerdo. O sea, en ese caso, a mí me pasó al revés. No sé si fue consciente o inconsciente. No sé. Ojalá haber sido consciente.
Entonces, pero de alguna forma yo fui otra vez a viajar, fui a otro torneo, no sé si fue porque mi coach me llevó, me motivó. La cosa es que yo fui a otro torneo nacional y ahí sí gané mi primer lugar combate. Y luego a los meses hubo otro campeonato nacional, pero ese ya fue en localía porque fue en Nayarit. Y ahí también gané otro primer lugar en combate. Entonces, pero eso es lo que voy por ahorita, hilándolo con lo que tú comentas, ¿no? O sea, el estrés te puede, o hace que huyas o hace que luches. En mi caso fue hacerle frente. Entonces, ahora pero yo consciente, a lo mejor yo creo que fue inconsciente, sin duda. Yo ahora consciente, eso es lo que voy. Si yo veo que algo me bloquea, si yo veo, hoy consciente lo hago, que algo me estresa, entonces lo hago consciente de qué es lo que me está estresando y regreso con ese mismo impulso de nerviosismo a hacerlo mi amigo. ¿Me explico? Eso es lo que voy. A aprovecharlo para que eso me impulse a lograr las cosas. Fíjate. Y eso es lo que te lleva a lograr las cosas cuando tú rompes esa barrera. Claro, hay que entender cuáles son tus tipos de personalidad. No, y más allá del tipo de personalidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? O sea, por eso insisto, yo creo que desde el punto de vista de formación, los adolescentes, niños y adolescentes, hoy día, y mucho menos antes ni se diga, pero hoy día no tienen acceso a información que les permita entender cómo funciona fisiológicamente su cuerpo para entrar en una situación de estrés. No lo saben, entonces no lo pueden hacer consciente. No perdamos de vista que además esto pues está científicamente comprobado, que nosotros en nuestro ADN, en la información que tenemos como seres humanos, tenemos información de toda la evolución humana. Nosotros aprendimos que debíamos de reaccionar, que nuestro cuerpo debía reaccionar ante situaciones de peligro a través justamente de disparadores químicos que nos permitieran luchar o que nos permitieran huir. El asunto es que hoy en día vivimos situaciones de estrés que no es necesario, insisto, que huyamos o que luchemos, ninguna de las dos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en esa situación muy concretamente, en la que tú te enfrentas al combate, en el ejemplo de León, Guanajuato, te enfrentas al combate, y tú en ese momento como adolescente hubieses tenido la información de que tu cuerpo está de esa manera porque se está generando un estrés con respecto a lo que te pueda pasar en el combate, y te enseñan técnicas que te permitan no necesariamente estar estresado. Por cierto, vi un video buenísimo de cómo Kovac le ganó a si no me equivoco, Frederick en una partida de tenis, en una final de un Grand Slam, y que todo mundo en el estadio estaba ovacionando a su competidor, todo mundo, y él dice que empezó a sentir un enorme estrés porque sabía que la gente no lo quería y sabían que querían que ganara su competencia, no él. Entonces él dice que en ese momento él respiró profundo y que comenzó a cambiar, comenzó a manipular a su cerebro y comenzó a decirle a su cerebro: no estás escuchando que están gritando el nombre de él, están gritando tu nombre, Kovac, Kovac, Kovac. Y dice, de tal manera que mi cuerpo comenzó a reaccionar de una manera distinta en la partida y terminé ganando el juego. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esa capacidad, esas herramientas que nosotros podríamos tener para poder orientar correctamente una situación de estrés, no las aprendemos. Ahí te va. Te voy a poner 2 puntos en la mesa. Y ven aquí interesante. Ahí te va. Primer punto, formación, lo que tú comentas. O la formación no solamente es en el tema escolar, institucional, sino en casa. Los papás podemos ser de repente muy comodinos o muy cansados en el tema de educación. Cuando nuestros hijos viven situaciones que a ellos mismos los estresan, tú te estresas como papá.
Y en vez de dedicarle tiempo a que tu hijo lo resuelva solo, o aprenda a la frustración, o aprenda a manejar el estrés, o aprenda a encontrar soluciones para solucionar el problema, tú lo que haces es le ayudas al niño para que solucione el problema y se vaya el punto y no hacerle frente al problema desde como papá. Específicamente en una tarea. Por cierto, mala formación. Mala formación. Entonces, papá, ¿qué tienes, hijo? ¿Ya lo ves estresado? ¿Por qué no le hace la tarea? ¿Por qué no sabe qué hacer? Entonces tú, mira, dale así, dale así, y acomódale. O, por ejemplo, un trabajo de creatividad. Es que no sé por dónde empezar, no sé ni qué hacer. Yo te ayudo y rápido, solucionas y ya el niño no está estresado, tú no te estresas y tú ya huyes de ese espacio de confrontación. Pero le evitas la formación. Le evitas la formación, que hay que hacer, por ejemplo. Bueno, ¿y tú qué harías, hijo? Es que no sé, pues piénsale, no se me ocurre nada, pues te espero. Claro. O sea, entonces tú como papá, pues espérate 5, 10, 15 minutos a que el niño reaccione. Y le das herramientas. Y le das herramientas para que empiecen, no solamente ahí, sino herramientas para que encuentre soluciones ante situaciones de estrés, claro, que lo sepa manejar. Claro. Entonces ahí también como formación, los papás tenemos ahí mucha culpa o mucha responsabilidad. Para no hablar de culpa, sí. Mucha responsabilidad de que tus hijos desde chicos tengan formación para hacer frente al manejo de estrés. Ahora bien, la segunda parte, de adultos. Ahora que estoy en cursos de capacitación con las empresas, volteo con los trabajadores. Por ejemplo, estuve hace algunos meses en Manzanillo, trabajando con una terminal, 225 trabajadores. Con edades desde los 18 años, o sea, ya 18 años hasta 60 años. Entonces el margen de edad era muy alto. Factores externos o agentes estresores. Los agentes estresores que tenían ellos principalmente eran, como no entendían, mira, ¿qué les estresaba? La gente. La gente. No los puedes cambiar a los demás. ¿Qué te estresa? Doblar turno. Oye, cuando te contrataron te dijeron, ¿vas a doblar turno? Sí. Y de todos modos, aunque aceptas que vas a doblar turno, te estresa doblar turno. Ok. ¿Qué otra cosa los estresaba? Los jefes. Los jefes, algunos tienen buenas formas, otros no tienen buenas formas, pero al final de cuentas no los puedes cambiar. Entonces, se estresan ante agentes estresores que no pueden cambiar, que no puedes controlar. Si no puedes controlar, ¿por qué no entonces no es que los aceptes, sino que los trabajes de una forma diferente para hacerle una situación frente a una situación distinta? Si de niño no aprendiste o tuviste una educación donde no supiste manejar el estrés y encontrar alternativas para hacerle frente, de adulto no lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahorita, por ejemplo... no, ¿por qué de adulto no lo vas a encontrar? Claro que sí. Bueno, más bien no los encuentras en ese momento. No los encuentras si no los trabajas. Sí. Okay. De adulto no los encuentras. Entonces tienes que educarte, tienes que leer, tienes que entrar a cursos de capacitación. Sí, te refieres a que si en ese momento, mejor dicho, si no las aprendiste de chico y no las has trabajado, no las vas a tampoco encontrar de grande, hasta que no te pongas a trabajar en ello. Te vamos a trabajar en eso. Entonces, volteas ante por ejemplo, un puerto de Manzanillo. Yo pongo el desafío en la mesa. Hoy, el puerto de Manzanillo vive en un estrés constante. En un estrés constante. Como población, como ciudad. Como población, como puerto, como comunidad. Vive en un estrés constante. De hecho, son los cursos que más me piden que les demos allá. Manejo de emociones, educación emocional, manejo del estrés, etc. Pero Manzanillo como tal está viviendo bajo ese estrés. Es impresionante. ¿Qué hay que hacer entonces? Empezar a desarrollar hábitos saludables para empezar. Si tú vives estrés, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues empezar a desarrollar hábitos saludables para empezar. Y uno de los principales que yo pongo en la mesa ahorita es dormir. Dormir bien. ¿Qué quieres decir? Descanso. Descansa. O sea, no dormir a cualquier hora, pues eso. Dormir en el trabajo, así. Sí. Estoy estresado. Sí, güey. Es que dijo Héctor que me durmiera. En un podcast que me durmiera. Sí, güey. No. O sea, descansar bien. El punto es dormir bien, exactamente. Ahorita, por ejemplo, la gente se estresa. Llega a su trabajo, 11 de la noche, cierra con familia, cierra y se pone el celular. O a ver películas. Se acuesta a las 12, 1 de la mañana y a las 6 estás arriba trabajándole. 5 horas duermes. Un capítulo de una serie, luego se hacen 2, se hacen 3. Te avientas el podcast de La Verdad No Existe, güey, la noche.
O a Roberto Martínez 8 horas. Oye, ajá. O tal Rosarín. Conocemos a alguien que se avienta 8 horas de Roberto. O sea, bueno, ha de estar muy bueno. Dicen. Yo no me he aventado un capítulo completo de Rosarín, güey. Pero hay gente que sí. Entonces, imagínate, es un capítulo completo de un podcast o de una película. Dijimos que no íbamos a hablar de nadie aquí en este espacio. Es un ejemplo. Ok, de acuerdo, perfecto. Bien. Entonces, te desvelas, no duermes bien, sigues estresado. Cualquier espacio médico te va a recomendar eso. Entonces, es cambio de hábitos saludables. Fíjate que no. Yo no estaría de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo que dormir bien es un hábito saludable para evitar? Escúchame. A ver. ¿Tú consideras que dormir bien no es un hábito saludable para gestionar el estrés? No, digo que no. Okay. No creo que sea la primera, el primer recurso al que yo apelaría. Yo creo que hay... no dije que sea primero. No, yo te digo, por eso. Pero es uno. Yo probablemente sí. Bueno, comer bien también es uno. Claro. Irte a vivir a la montaña, güey, sería otro. Sí, güey. No, es que te lo digo bien. O sea, a ver, vuelvo a lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos integrada información biológica que nos permite reaccionar ante ciertas situaciones, pero pensemos en el ser humano de las cavernas. Uh-huh. El ser humano de las cavernas, y esto lo dibuja muy bien la película The Croods, de dibujos animados, pues vivía en la caverna, estaban en la caverna, y solamente en los momentos en los que tenían que cazar, que defenderse de otras tribus, que salir de el lugar seguro, que en este caso era la caverna, uh-huh, era cuando se vivían esos momentos de estrés. El asunto acá es que yo te pongo un ejemplo muy concreto. Fui con Fabiola al cine la semana pasada, y vi la película, si no me equivoco, el nombre de la película es Una batalla tras otra, en la que sale Leonardo DiCaprio, sale Benicio del Toro, etcétera. Por cierto, peliculón, te lo recomiendo, realmente un planteamiento de un tema interesantísimo. Bueno, el punto es que durante la película, güey, yo voy a hablar por mí, de forma permanente en estrés, güey. Ya. El ser humano de las cavernas, ¿verdad?, no estaba sujeto a ese estrés, güey. Eso es lo que yo trato de explicarte desde el inicio de la emisión, de que me parece que desafortunadamente el ser humano en este momento, todos, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, todos, vivimos en una realidad en la que nosotros estamos enfrentados a una cantidad de estrés mucho mayor, uh-huh, a la que estaban enfrentados hace 20, 30, 50, 60, 100, 150, 250 o 1000 años atrás. Es decir, es muy distinta la cantidad de estrés. Entonces, yo, como uno de los aspectos principales que pondría, es primero eso: entender por qué mi cuerpo fisiológicamente reacciona generándome estrés. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué se activa el sistema nervioso simpático o parasimpático? Para que o bien se dispare el estrés o bien disminuya el estrés, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que está intentando hacer mi cuerpo cuando se genera eso? Porque cuando yo conozca eso, entonces voy a poder tener las distinciones, uh-huh, la capacidad de la competencia, mejor dicho, de poder identificar qué está sucediendo con mi cuerpo desde el punto de vista fisiológico, de emociones, de pensamientos, etcétera, para poderlo gestionar de forma distinta. De tal manera que yo pueda decir, güey, esta no es una situación por la cual me tenga que estresar, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso constantemente que
al vernos, nuestro productor se estresa, güey. Se estresa, o sea, dice, ya llegaron estos cabrones y que ya se movió la cámara, que si arriba, que si abajo. Se estresa. No es una situación por la cual se tenga que estresar. Yo, por ejemplo, sí lo decía al inicio de la emisión. Yo veo, y con todo respeto lo digo, veo en Reels, en podcast, a Diego, y yo me estreso, güey. Me estreso. ¿Diego quién? Dilo. Diego Rosarín. Diego Rosarín. Me estreso, güey. Cuando no tendría por qué estresarme. Mi cuerpo genera fisiológicamente una situación en la que está creándome, preparándome para reaccionar de alguna manera. No tendría por qué. A ver, ese personaje te estresa. Ahora dime un personaje que no te estresa. Un personaje que no me estresa. Sí, o sea, al escucharlo. O sea, un creador de contenidos que no te estresa. Al escuchar un podcast que no te estresa. Te lleva a la calma. Hay varios. Por ejemplo, Jordi no me estresa. Oso Traba no me estresa. Por ejemplo, entonces ahí donde tú te das cuenta como, o sea, cuáles son las características en uno, cómo sientes en uno. Es que te acuerdas que decías tú al principio, ¿qué te decían a ti en los talleres? ¿Qué les estresa y qué te contestaban? La gente. La gente, güey. O sea, yo lo entiendo. O sea, la gente te puede estresar. Claro. Hay gente que te estresa, hay gente que no te estresa, ¿verdad? Hay gente que te genera ese... incomodidad. Mira, yo te pongo un ejemplo. De pronto vas a comer a algún lado con unos amigos, ¿no? Y hay un vato, güey, que por alguna razón él pide sopa, güey. Y le gusta sorber la sopa, güey. O sea, agarra la cuchara y... ¿ya? Por creencias que yo adquirí durante mi infancia, por verdades que me inculcaron en la formación de mi infancia, escucharlo a él sorber la sopa me estresa, güey. Entonces yo me pregunto, a mí mismo me pregunto y le pregunto a la audiencia, neta, ¿esa es una situación para que te estreses, güey? Es que no sabes lo que te está generando. Lo que te está generando es que hay una creencia, tú decías que es en lo que creemos, lo decías muy atinadamente, hay una verdad que a mí me hace pensar que una gente no debería de sorber la sopa en la mesa. Y entonces, al estarla sorbiendo, va contra mis creencias. Eso genera para mí un momento completamente incómodo. Esa incomodidad me hace querer tener una reacción de simplemente, o sea, imagínate el grado de creencia mío que no puedo comer yo porque el vato está sorbiendo la mesa. A mí qué chingados me importa si sorbe o no sorbe la mesa. Claro. La sopa. La sopa. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, siento que de pronto, primero que nada, deberíamos de tener muy claro por qué reacciona así nuestra fisiología. ¿Por qué reacciona nuestro cuerpo así? Y cuáles son los patrones efectores, cuáles son las situaciones desde donde podríamos cambiar eso que nos está sucediendo para gestionarlo mejor. Eso es lo que yo haría. Ese es para mí el principal, el más importante de todos. Si yo conozco cómo funciona, número uno, luego conozco cómo puedo, administrar mejor ese funcionamiento para después darle la vuelta a esa reacción fisiológica y que yo me encuentre en un momento de mayor calma. Desde ahí yo siento que podría gestionar mejor el estrés, pero como gran conclusión, para mí no es un amigo y mucho menos si no lo conozco. Sin embargo, sí, obviamente creo que pues en momentos que realmente se necesita, pues es el único que te puede ayudar realmente a reaccionar, el estrés. En los momentos en los que realmente se necesita. Sí. Ahí hay una mezcla. Yo te voy a poner mi punto de vista. Como primer paso, yo solo te decía que una de las cosas que hay que trabajar primero es descansar. El cuerpo, al final de cuentas, es tu vehículo para poder tomar acción. Pero si tu vehículo, tu cuerpo no está en condiciones aptas para poderlo trabajar, para que piense, para que reflexione,
no vas a dar los resultados deseados. Ese es uno de los factores que hay que cuidar sí o sí. Ahora bien, preguntabas tú, uno de los primeros, yo me iría a otro paso, tú decías. Y yo creo que yo voy a tomar ese ejemplo que tú das, yo lo voy a alinear en 2 puntos. 1, lo que tú crees, tus creencias, tu sistema de creencias, lo que tú crees de las situaciones, de las cosas, de que cómo tienen que ser las cosas, eso es lo uno a la emoción que predomina en tu vida. Fíjate esa combinación. Tú, por ejemplo, alguien, por ejemplo, puede decir, si alguien tiene la misma creencia que tú, de, oye, qué mal gusto que alguien esté en un lugar público, en un restaurante, esté sorbiendo la sopa de tal manera y con tanta fuerza que incomoda a los demás, ¿sí? A aquellos que no les gusta. Espérate. Esa es tu creencia. Entonces puede ser ahí en tu misma mesa, puede haber otra persona que tiene la misma creencia que tú. Sin embargo, hay una emoción que la acompaña, que puede ser la emoción de la apertura, ¿no? O puede ser a lo mejor otra emoción como la ternura, la apertura, la compasión. La compasión. Claro. Que entonces, en vez de que se estrese, va a decir, mira, pobrecito, no sabe. Mira, qué difícil. Mira, pues ni modo, no pasa nada. ¿Sí? O tiene la alegría, ¿no? La promoción, es promotor, el vato es promotor y, mira, qué feo come. Y ya, punto. No le pasa nada. Pero como a ti te acompaña otra emoción, que puede ser del control, desde a lo mejor desde la rabia, la resolución, ser resolutivo, entonces tú dices, no, espérame, quiero poner un alto. Entonces ahí te estresa. Entonces, entonces esa es la combinación. Cuando tú identificas tu sistema de creencia, lo que tú crees, lo combinas con la emoción que predomina en ti, es ahí donde tú te das cuenta la forma en que cómo reaccionas a lo que te estresa. ¿Qué es lo que te estresa y por qué reaccionas a eso? ¿Te funciona? Me funciona. Y me funciona también dejarlo como otro elemento importante. Papás, mamás, enséñense aprendan a gestionar su estrés. Y sobre todo, papás, mamás, apréndanlo para mostrarle a sus hijos cómo hacerlo. Es fundamental. O sea, es fundamental que la niñez, los adolescentes, los jóvenes que están en etapa de formación en este momento, aprendan a gestionar su estrés, aprendan a entenderlo, aprendan a administrarlo, aprendan a convertirlo en un aliado. No probablemente un amigo, pero sí un aliado. Mijo, sí. Es momento de cerrar. Es momento de cerrar. Yo me quiero ir con un antes. A ver, listo. A los papás, los invito, cuando tengan un espacio, jueguen con sus hijos a imitar y díganle, a ver, hijo, imita a papá. A ver, hijo, imita a mamá. Y dése cuenta en qué característica lo están imitando. Pues sobre todo a niños pequeños de primaria. Probablemente los imiten en el estrés. Probablemente los imiten en el estrés y véanse en el espejo. Los niños se repiten. Son un reflejo de lo que ustedes hacen. Si ustedes no manejan el estrés, si ustedes no aprenden a manejar el estrés, sus hijos van a aprender a tampoco manejarlo. Ustedes aprenden a manejar el estrés y sus hijos van a saber a manejar el estrés. Es cuanto. Porque la verdad no existe. Hermano. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.